Bueno, tuvimos un pequeño corte, pero vamos a continuar. ¿Dónde quedamos? Quedamos en que estábamos pintando los tallos del diseño del cajón que vamos a hacer, pensando que esto es un cajón. Claro. Entonces vamos a hacer las ramitas, de donde van a salir las hojas y las flores. Entonces vamos a hacer estas mismas hojas, que son distintas a las que hicimos anteriormente. También en este caso hacemos la doble carga y vamos apoyando, deslizando hacia atrás, apoyo, deslizo, apoyo, deslizo. Apoyo y deslizo. Ahí vamos haciendo distintas ramitas y hojitas. Es una de las llamadas básicas. Y siempre con el pincel angular. En este caso, con el pincel angular. Vamos a hacer ahora al otro lado lo mismo. Vamos, se apoya y se desliza hacia adentro. Se apoya y desliza, apoya y desliza. Y cada vez vamos haciéndolas como más pequeñitas, más cortitas, más finitas. Se toma un poco de pintura y vamos nuevamente hacia un lado y el otro, haciendo nuestras ramitas. Es sencillo, es fácil, es rápido, no necesitamos diseños. No debemos estar calcando, vamos creando en el momento. Son únicas, son rápidas. Bueno, con esto podríamos ir nosotros decorando alguna bandeja, un cajón, un mueble, cajitas, y luego podemos agregar unas flores con la misma pincelada, con el mismo movimiento, pero estaríamos ahora armando una flor. Es la misma pincelada, el mismo pincel, y vamos a armar unas florcitas acá, hacia un lado, hacia el otro, ahí, ahí y ahí. Van las pinceladas muy sueltas. Como vayan quedando, vamos tirando las pinceladas y vamos a armar esas florcitas silvestres que las podemos ir mezclando acá también. Ahí, ahí, y ahí, una quinta. Vamos a poner otras por acá, algunas por aquí. Vamos a tomar pintura para hacerlas más rosaditas. Ahí. Y así vamos agregando florcitas
Tomo el blanco y el carmín y vamos haciendo estas florcitas silvestres. Metiendo entre medio de las ramitas que habíamos hecho antes. Y nos va quedando más o menos así. Y luego con el siena tostado y tal vez un poco de amarillo o solo el siena tostado, podemos hacer el centro de la flor con unos golpecitos del pie. Con el pie del pincel. Eso es. Y bueno, ahí tendríamos nosotros ya algo como para poder decorar algún mueble, algún que queremos alegrarlo un poquito, renovarlo. Es la misma pincelada, nos sirve para la hoja y para la flor. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. No sé si alcanzamos a hacer algo en una caja de madera. Sí, yo creo que sí se alcanza. Janet, ¿me puedes alcanzar esa que está ahí? Por favor. Vamos a preparar el pincel con la doble carga. Gracias, Janet. Acá tenemos esta que está pintada. Y vamos a hacer, a ver, ¿lo haremos con las mismas hojitas o las hojitas anteriores? Yo creo que podríamos mezclar las anteriores con esta flor. Ya, buena idea, Pablo. Mezclar un poquito de la clase anterior. Entonces, punta color claro y el verde más oscuro. El más claro y el verde más oscuro. El más claro y el más oscuro. Y vamos a hacer acá alguna hiedra. Vamos dando suaves curvas. Estas deben sacarse desde el tallo hacia afuera. Avanzamos por el tallo y hacia afuera. Luego vamos a hacer las hojitas básicas. Con su tallito. Vamos a ir armando esto. Y poniendo apoyo, presiono y levanto. Apoyo, presiono y levanto el pincel. Apoyo, presiono y levanto. Se repite el mismo ejercicio. Estos pinceles son muy inteligentes. Ellos hacen el trabajo solos. Solo tenemos que saber sacar el partido a cada pincel, saber cómo funcionan.
apoyo, presiono, el pincel se abre, levanto y el pincel recoge y se termina la pincelada. Eso es. Y con la presión se mezclan los colores. Eso es. Ahí está. Es una técnica sencilla. Solo tenemos que practicar un poco. Eso es. Ahí está. Entonces, ahora vamos a agregar las flores. Y eso lo vamos a hacer con el pincel angular. Con el pincel angular, pie en blanco, talón con carmín. Y mezclamos. Punta, blanco, talón, carmín. Punta de blanco, talón, carmín. Y con esto vamos haciendo las flores. Vamos a hacer esa florcita. Punta, blanco. Y vamos a ir acá agregando otras flores. Punta blanco, talón carmín, presiono, arrastro y mezclo. Y acá vamos haciendo nuestras flores. Lo más práctico que tiene esto es que no necesitamos calcar ningún diseño. Eso es una de las cosas que más somos libres para crear. Vamos a poner el centro de la flor y esto estaría listo. ¿Cuánto nos habremos demorado? ¿10 minutos? Yo creo que por ahí, o un poquito menos. Espero que les haya gustado, que practiquen. Yo esto lo voy a terminar con algunos otros detalles, otros trabajitos, pero espero que esta clase les haya servido, que no dejen de practicar, deben practicar todos los días. Todos los días tienen que hacer sus tareas. Cuando estamos practicando, debemos completar una hoja de blog completa. No lo que hice yo, solamente una muestra, sino que es todo completo y siempre mirando la mejor que les salió. Porque de repente uno empieza a ejercitar y va copiando la que está al lado y de repente no, la de al lado no es la mejor. Siempre buscando la mejor pincelada y esa es la que tenemos que repetir. Espero que les haya gustado y si les parece que sigamos en este ciclo de pincelada, podemos hacer yo creo que unos 2 programas más y de ahí ya podemos pasar a otro tipo de técnicas. Cuéntenme. Chao.